Bueno, hablaremos de los neurotransmisores. Mi nombre es Arlene Dayana Barranco, también les hablará la compañera Tatiana Hernández y César Parra. Comunicación química. Es un proceso fundamental en el sistema biológico mediante el cual las células y organismos intercambian información. En el sistema nervioso, la comunicación química es esencial para la transmisión de señales entre las neuronas, así como entre las neuronas y otros tipos de células. Aquí es donde entran los neurotransmisores, que pueden tener efectos excitatorios o inhibidores en las células receptoras. Esto permite la transmisión de información y coordinación de actividades en el sistema nervioso. Uno de los neurotransmisores que hablaremos es de la acetilcolina, que es responsable de la contracción muscular, función cognitiva, memoria y el aprendizaje. Se localiza en la sinapsis del sistema nervioso central y periférico. Transmite señales del sistema nervioso a los músculos. Es producida por neuronas colinérgicas que se encuentran en diversas regiones del cerebro y en las células nerviosas que se proyectan hacia los músculos y las glándulas. Algunos síntomas. Cuando hay exceso, puede provocar calambres musculares, espasmos, sudoración excesiva, salivación excesiva, náuseas, vómitos, diarrea. Cuando hay déficit, problemas cognitivos, deterioro de la función muscular, dificultad en el control de los movimientos. Hablaremos de los fármacos. Están los inhibidores de la acetilcolinesterasa que se utilizan en el Alzheimer. Están los agonistas colinérgicos que se utilizan en la glaucoma. Están los antagonistas colinérgicos que se utilizan en diferentes situaciones médicas como la dilatación de la pupila al momento de realizar exámenes oftalmológicos. Y en los trastornos asociados a este neurotransmisor está la enfermedad del Alzheimer. Continuamos con la dopamina. Juega un papel fundamental en la motivación, placer, recompensa. Se localiza en diferentes regiones del cerebro, es producida principalmente por neuronas dopaminérgicas. Síntomas. Cuando hay exceso, está asociado a la agitación, ansiedad, alucinaciones, delirios, comportamientos impulsivos y adicciones. Déficit. Apatía, incapacidad de experimentar placer, para concentrarse, pérdida de movimiento. Algunos de los fármacos están los agonistas de dopamina que se utilizan en el tratamiento del Parkinson, antagonistas de la dopamina que se utilizan algunos para las náuseas. Y dentro de sus trastornos tenemos el Parkinson y la esquizofrenia. Continuamos con la serotonina. Regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito, la cognición. Se localiza en diferentes regiones del cerebro como el tronco encefálico. Es producida por neuronas serotoninérgicas que se encuentran en el tronco encefálico. Síntomas. Cuando hay exceso, se produce agitación, ansiedad, inquietud, insomnio, taquicardia. Cuando hay déficit, puede existir la depresión, cambios de humor, ansiedad, fatiga, disminución de apetito. Dentro de los fármacos están los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que se utilizan, por ejemplo, para los trastornos de ansiedad. Están los agonistas de receptores de serotonina que se utilizan para la migraña. Están los inhibidores de monoaminoxidasa que se utilizan para la depresión resistente. Antagonistas de los receptores de serotonina se utilizan, por ejemplo, para la esquizofrenia. Y algunos trastornos están todos estos trastornos de estado de ánimo como la depresión. Glutamato. Bueno, este es excitatorio en el cerebro y está involucrado en la transmisión rápida de señales en la sinapsis. Se localiza en diversas regiones del cerebro, incluyendo la corteza cerebral, el hipocampo y el cerebelo. Es producido principalmente por las neuronas glutamatérgicas y son responsables de sintetizar y liberar glutamato. Síntomas. Cuando hay exceso, puede producir convulsiones, disfunción cognitiva, trastornos de sueño. Cuando hay déficit,
pues aún no se ha asociado algunos síntomas específicos. Fármacos, bueno, están los moduladores de los receptores de glutamato. Se utilizan como para la depresión, Alzheimer y otros trastornos neuropsiquiátricos. Y los trastornos asociados están las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia y la depresión. Hola, mi nombre es César Parra y continuamos hablando de los neurotransmisores. Vamos a hablar entonces del neurotransmisor GABA o ácido gamma aminobutírico. La definición es un aminoácido no proteico que se encuentra en grandes cantidades en el cerebro de los mamíferos. Se dice que participan el 40% de la sinapsis del cerebro de los adultos mamíferos y actúa como un neurotransmisor inhibidor. Los síntomas: cuando hay concentraciones irregulares de este neurotransmisor, se pueden llegar a presentar síntomas como llanto agudo, debilitamiento del sistema inmune e insomnio. Y los trastornos que generan estas concentraciones irregulares se han asociado al autismo, la epilepsia, la hipotomía, entre otras. Los fármacos para poder corregir estas concentraciones tenemos los agonistas receptores de GABA y los antagonistas receptores de GABA. Esos agonistas se refiere a moléculas que ayudan a la absorción del neurotransmisor en las células, y los antagonistas son aquellas moléculas que bloquean la recepción del neurotransmisor. También tenemos los ansiolíticos, que hacen parte de estos fármacos llamados GABAérnicos para tratar las depresiones, y los benzodiazepinas, que se están utilizando en el tratamiento del insomnio. Continuamos con la norepinefrina o noradrenalina. También es un neurotransmisor excitatorio. A diferencia del anterior, también tiene una característica: es neurotransmisor, pero también actúa como hormona en el sistema endocrino. Las concentraciones irregulares de este neurotransmisor en niveles bajos pueden llegar a generar depresión, fatiga, falta de concentración, dificultad para dormir, hipotensión y disminución del apetito. Y los niveles altos llegan a generar ansiedad, nerviosismo, taquicardias, hipertensión e insomnios. Los fármacos para poder corregir estas concentraciones irregulares, entonces tenemos los antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la receptación de la noradrenalina en los niveles bajos, y para los niveles altos tendremos los inhibidores de la receptación y los betabloqueantes. Los trastornos que llega a generar las concentraciones irregulares de este aminoácido son trastorno del pánico, trastorno del estrés postraumático y la ansiedad. Continuamos con la epinefrina o adrenalina. Al igual que el anterior, es un fármaco excitatorio que también es neurotransmisor y también es una hormona. Se produce en la glándula suprarrenal y estimula el sistema nervioso simpático. Los síntomas de las concentraciones irregulares pueden ser dolor de cabeza, taquicardia, problemas digestivos, insomnios, ansiedad, entre otros. Los trastornos que llega a generar las concentraciones irregulares de este fármaco, de este neurotransmisor, son enfermedad cardiovascular, aumento de peso y problemas metabólicos y trastornos del sueño. Los fármacos en este caso, este neurotransmisor es utilizado también como un fármaco, se sintetiza en laboratorio y se usa en los problemas de ataques de asma, en los shocks anafilácticos y las reacciones alérgicas. Al igual, cuando hay paros cardiorrespiratorios, se suministra este neurotransmisor como fármaco. La histamina, otro neurotransmisor excitatorio producido por las neuronas del hipotálamo, las células de la mucosa gástrica, los mastocitos y los basófilos de la sangre. Está asociada a los procesos inflamatorios del cuerpo. Los síntomas que llegan a generar las concentraciones irregulares de este neurotransmisor son cefaleas y migrañas, gastritis, diarrea, hinchazón abdominal, dolor de huesos y articulaciones, problemas de la piel como dermatitis, entre otras. Los fármacos que se usan para poder contrarrestar estos efectos son los denominados fármacos antihistamínicos. Su función principal es bloquear los efectos de la histamina. Entre los trastornos, entonces tenemos histaminosis
los trastornos, el principal trastorno se llama histaminosis, hay una que es exógena y hay otra que es endógena. La exógena se da por agentes que alteran los niveles de histamina en el cuerpo y la endógena por agentes internos que llegan a alterar los niveles de esta dentro del cuerpo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Heidi Hernández y continuaré con los neurotransmisores. Adenosina. Es un nucleócido formado de la unión de la adenina con un anillo de ribosa a través de un enlace glucosídico. Es una sustancia de las células vivas que proporciona la energía necesaria para muchos procesos metabólicos y participa en la elaboración de ARN. En los fármacos tenemos que se utiliza para prevenir la taquicardia supraventricular paroxística al bloquear el nódulo auriculoventricular. En los síntomas encontramos una bradicardia arrítmica transitoria, el cual es un bloqueo AB, complejos auriculares prematuros, fibrilación auricular y taquicardia ventricular no sostenida. Respiratorios, disnea, hiperventilación, tos, broncoespasmo. En el sistema nervioso central tenemos mareos, cefalea, temblor, visión borrosa e hipertensión endocraneal. En los trastornos, pues se hizo una investigación que ha demostrado la implicación de los receptores de la adenosina A2A en las manifestaciones de la esquizofrenia. Esta investigación se realizó utilizando ratones transgénicos. Bueno, continuamos con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Bueno, está compuesto por 37 aminoácidos localizados en las fibras sensitivas CA. Posee múltiples funciones como la regulación del sistema cardiovascular, modulador en impulsos nociceptivos y mediador de inflamación neurogénea. En los fármacos tenemos que la ergotamina y la dehidroergotamina son fármacos diseñados específicamente para tratar este cuadro, pero la primera se asocia con efectos adversos considerables que limitan su uso. En sus síntomas tenemos la vasodilatación, inflamación neurogénica y sensibilización periférica, sensibilización central. En los trastornos tenemos trastornos migrañosos, anticuerpos monoclonales, antagonismos de drogas. Bueno, continuamos con las endorfinas. Bueno, las endorfinas son polipéptidos de 16 a 31 aminoácidos producidas por neuronas y células de la adenohipófisis. Las endorfinas son péptidos que se unen con los receptores de la opioides del sistema nervioso central. Los fármacos han sido ingeridos, inyectados, inhalados o absorbidos a través de la piel. En los síntomas tenemos la cefalea tensional, vértigos o mareos, problemas de mandíbula o ATM, parálisis facial, neurolargia de Arnold y cabeza adelantada. Bueno, en los trastornos tenemos la depresión y el desequilibrio emocional. Continuamos con óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula gaseosa de señalización que se difunde con facilidad a través de membranas celulares y regulan un amplio rango de procesos fisiológicos, fisiopatológicos, que incluyen las funciones cardiovasculares, inflamatorias y neuronales. En los fármacos tenemos vasodilatador selectivo pulmonar, que actúa disminuyendo la presión arterial pulmonar, mejorando la relación ventricular-perfusión. Y en los síntomas tenemos la hipotensión
acelera el envejecimiento, problemas digestivos, dolor de cabeza, mareos y taquicardias. En los trastornos ya tenemos más como las enfermedades cardiovasculares y los trastornos depresivos.